Listo. Perfecto. Cecilio, ¿ya me escuchas? Cecilio, yo no te escucho, ¿tú me escuchas a mí? Buenos días. Buenos días. Parece que estás listo. Bueno, vamos a iniciar nuestra sesión de hoy con, bueno, hubo dos ausencias. Ahora vamos a tener, iniciar con Cecilio Tapia Ignacio, que nos va a hablar del estudio de la fragilidad en un sistema formador de vidrio por medio de un modelo granular bajo un campo magnético dependiente del tiempo. Cecilio, tienes 10 minutos para hacer tu presentación y para dejar 5 minutos para posibles preguntas. Sí, gracias. Bien, vamos a presentar un modelo granular a cargo de tu servidor y el doctor Fernando Donado. Bien, nosotros trabajamos en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y el contenido es el siguiente: introducción, trabajos previos, metodología, resultados, conclusión. Muy bien. El vidrio es un material metaestable que se ha hecho rígido sin cristalizar. Se podría definir así el vidrio. Bien, pues el vidrio frágil siempre va a tener una tendencia de tipo lineal, tipo Arrhenius, como se muestra ahí en la figura 1, y estoy señalando. Perdón, el vidrio fuerte. Y el vidrio frágil presenta una relación de tipo Vogel-Tamman, y sería esta curva que estoy mostrando aquí. Bueno, que estoy siguiendo aquí. Bien. Siguiendo esta idea, por ejemplo, nosotros proponemos un modelo granular no vibrado, y es sencillo de describir relativamente. Entonces, nosotros queremos modelar en realidad un vidrio frágil y un vidrio fuerte. Estamos siguiendo estas ideas, y para ello les voy a describir el montaje experimental brevemente. Entonces, tenemos una PC y una tarjeta de adquisición de datos, y lo que vamos a hacer es enviar una señal eléctrica de tipo sinusoidal. Bueno, esta va a ser una señal de baja frecuencia, se va a pasar a una fuente de poder, y esta fuente de poder va a transformar esta señal de baja potencia en una señal de alta potencia, descrita por esta ecuación. B es igual a BC más B0 por seno de 2pi ft. Este es un campo magnético dependiente del tiempo, donde B0 hemos demostrado en trabajos previos que B0 puede ser proporcional a la temperatura efectiva. ¿Qué es la temperatura efectiva? Lo que tradicionalmente conocemos como la energía cinética medida de las moléculas. Y BC es un campo magnético constante. Bien, entonces esta señal sinusoidal va a pasar por las bobinas de Helmholtz y va a pasar por va a tener la dirección Z, como se muestra aquí en la figura. Y nosotros vamos a tener en el plano bidimensional unas partículas magnéticas que se van a estar moviendo aleatoriamente. Bien, una vez que nosotros tenemos estas partículas que se mueven aleatoriamente, vamos a poder dar un seguimiento de sus trayectorias, y a partir de ello entonces podemos calcular cantidades dinámicas, como son el desplazamiento cuadrático medio, el factor de estructura dinámico, y algunas cantidades estructurales como la función de distribución radial, potenciales efectivos, entre otras cantidades. Bien, esa es la idea. Quería comentarles que en trabajos previos hemos demostrado que esta B0, la amplitud del campo magnético, puede ser proporcional a la temperatura en nuestro modelo. Bien. Siguiendo esta idea, entonces, y basándonos en algunos artículos, como ya mencioné, queríamos modelar el vidrio frágil y vidrio fuerte. Entonces, aquí, por ejemplo, se está graficando el logaritmo de la viscosidad en función de la temperatura de transición vitrea, TG, sobre la temperatura. Entonces, lo que nosotros hicimos fue lo siguiente: graficar el logaritmo en base 10
de B0, que ya mencionamos que, y demostramos también en unos trabajos previos que B0 va a ser proporcional a nuestra temperatura, dividido entre el coeficiente de difusión. Bien, y todo eso en función de B0G, que va a ser nuestra temperatura de transición vítrea, o es proporcional a la temperatura de transición vítrea, sobre B0, que es la amplitud del campo magnético. Entonces, al hacer eso, nosotros vamos a observar que nuestro modelo puede modelar bien, vaya la redundancia, a un vidrio fuerte y a un vidrio frágil. Además, en trabajos previos demostramos que podemos tener un vidrio fuerte y un vidrio frágil, y podemos decir en dónde comienza y dónde termina. Bien, por ejemplo, en la figura 2, ahí hemos graficado el índice de fragilidad como función del máximo del factor de regularidad. El factor de regularidad lo podemos obtener a partir de la función de densidad de probabilidad gamma. Bien, esa alfa que ven ahí, entonces a partir de ahí podemos obtenerlo. Entonces podemos decir de dónde tenemos un vidrio frágil y a dónde tenemos un vidrio fuerte. Cabe resaltar que en estos trabajos previos lo que íbamos variando es la amplitud del campo magnético. La amplitud del campo magnético, que es B0, esta cantidad. Esa es la cantidad que íbamos variando. Bien, pues BC era fijo. Lo dejábamos fijo a 36 Gauss. Y B0 iba cambiando de 0 a 36 Gauss, por ejemplo. Fue así como obtuvimos estas gráficas en trabajos previos. Bien, después de esta breve introducción, entonces nosotros seguimos la misma metodología. Este trabajo lo dejamos ahí parado por un buen rato y justo ahora lo estamos retomando. Ahora lo que hicimos fue variar BC y B0 lo dejamos fijo a 63 Gauss. BC iba tomando valores de 0 a 36 Gauss. Bien. Entonces aquí les voy a mostrar básicamente lo que se hace experimentalmente hablando. Tenemos las partículas magnéticas que son balines de acero en este caso. Entonces lo que vamos a hacer, ahí una disculpa. Bien, entonces tenemos partículas magnéticas a una temperatura fija. Luego lo que hacemos es bajar la temperatura súbitamente a los 10 segundos y observen lo que ocurre. Entonces las partículas se van a dejar de mover y cada vez gradualmente se dejan de mover cada vez más. Aquí vamos de una temperatura alta a una temperatura no tan alta. Bien. En el siguiente video, lo que observamos es que tenemos la misma temperatura alta, pero súbitamente quitamos completamente la temperatura, la bajamos a 0, y ahí prácticamente las partículas se detienen inmediatamente. Bueno, entonces nosotros estamos haciendo el análisis o el estudio cerca de la temperatura de transición vítrea, es decir, por abajo y por arriba, muy cercano. Justo cuando se hace el quenching, le llaman en la literatura quenching, el enfriamiento súbito. Muy bien, me paso a la siguiente diapositiva. Bien, entonces siguiendo estas ideas, nosotros podemos obtener el desplazamiento cuadrático medio cerca de la temperatura de transición vítrea. Y entonces graficamos el coeficiente de difusión en función del campo magnético. Las curvas típicas que obtenemos son las siguientes, en donde menciono que hemos variado BC desde 36 hasta los 6 Gauss, por ejemplo. Esta es la tendencia de las curvas. Bien. Ahora bien, nada más para comentarles cómo obtenemos la temperatura de transición vítrea. He estado hablando de él. Lo obtenemos de la siguiente manera. Esta T subíndice E representa la temperatura efectiva, que en realidad es proporcional a B0.
Bien, entonces lo obtenemos de la siguiente manera. Graficamos el coeficiente de difusión en función de B0 y tenemos dos regiones. La línea punteada representa la región donde las partículas casi no se mueven y donde aparece la línea sólida. Bueno, aquí tenemos un comportamiento de tipo difusivo en esta región. Entonces, en donde tenemos esa intersección de esas dos líneas rectas, vamos a decir o definir que ahí está la temperatura de transición vítrea. Muy bien. ¿Cómo se ve la trayectoria de estas partículas antes y después de la temperatura de transición vítrea o cercana a ella? Bien, por ejemplo, el inciso A muestra trayectorias difusivas correspondientes a un sistema con una temperatura efectiva por encima de la transición vítrea. Y la figura B nos muestra también a trayectorias de partículas, pero donde ya las partículas casi no se mueven. Aquí es por debajo de la temperatura de transición vítrea, que básicamente representa lo que mostraba aquí. Aquí las partículas casi ya no se mueven, por debajo de la temperatura de transición vítrea, y por arriba de la transición vítrea tenemos un movimiento difusivo. Entonces se podría decir movimiento difusivo y aquí las partículas ya no se mueven. Muy bien. Entonces, para cada una de esas cantidades, para cada una de esas regiones, perdón, lo que vamos a hacer es graficar el logaritmo de la amplitud del campo magnético sobre el coeficiente de difusión entre la temperatura de transición vítrea, que es B0G, entre B0. Los puntos en negro son experimentales, entonces le vamos a hacer un fitting, un ajuste lineal, así para cada valor del campo magnético HC. Bien, entonces, por definición del coeficiente de fragilidad, que viene dada por esta ecuación, es la derivada del logaritmo de B0 sobre D de B0G, B0. Bien, vamos a tomar esta definición del coeficiente de fragilidad o índice de fragilidad. Y la pendiente de esta línea recta es la que nos va a dar ese coeficiente. Por ejemplo, aquí tenemos el índice de fragilidad que nos dice, que nos indica la fragilidad de un vidrio, qué tan frágil es. Podemos graficarlo en función del campo magnético HC y observamos que conforme HC disminuye, este índice de fragilidad aumenta. Pero un resultado importante, habíamos comenzado la charla con que nosotros queríamos modelar un vidrio frágil, un vidrio fuerte. Cecilio, disculpa por la interrupción, ¿se puede decir concluyendo, por favor? Sí, claro, claro. Entonces, el resultado importante de aquí es esta, la gráfica de Engelblad, que nos va a decir la transición de un vidrio frágil a un vidrio fuerte. Se tiene esa tendencia, entonces, por lo que podríamos concluir que en realidad nuestro modelo granular es un buen modelo formador de vidrio. Podemos modelar un vidrio frágil y un vidrio fuerte. Entonces, actualmente lo que estamos ya es escribiendo el artículo y las conclusiones, pues es la más fuerte es que se observa que el índice de fragilidad cambia si el campo BC cambia. A medida que aumenta el campo constante, el sistema pasa de un comportamiento de formador vidrio frágil a un formador de vidrio fuerte. Bien, esa sería la conclusión más fuerte. Gracias por su atención y una disculpa por la demora. Y por ahí dejo algún contacto. Muchas gracias, Cecilio. Agradecemos a Cecilio. Bien, tenemos tiempo para un par de preguntas. Gracias. Hola, una pregunta. Digamos, en los trabajos clásicos de Angel sobre la transición vítrea, siempre esa curva que pusiste al principio, pues es el logaritmo de la viscosidad con respecto a la temperatura. Entonces, el parámetro que indica la transición vítrea, pues es justamente la viscosidad, cómo cambia la viscosidad por órdenes de magnitud. Entonces, la pregunta que no me quedó muy claro aquí es cuál es tu equivalente de la viscosidad, digamos, en tu modelo, porque creo que no estás midiendo viscosidad como tal, me parece. Es correcto, no estoy midiendo la viscosidad como tal.
Aquí, por ejemplo, la cantidad de B0 sobre D, bueno, se podría decir que nosotros lo que estamos haciendo es que el coeficiente de difusión va a ser proporcional a la viscosidad, pero en particular esta cantidad de B0 sobre D, nosotros estamos definiendo esta cantidad como proporcional a la viscosidad. Es un modelo, pero nosotros proponemos esto. Como tal, no mido eso, pero sí medimos el coeficiente de difusión, por ejemplo. Sí. Otra pregunta. Gracias, Cecilio. Una pregunta así muy general. En el caso en su modelo, están suponiendo, digamos, la temperatura como proporcional al campo. Entonces, yo me pregunto si en un amplio rango de temperaturas se puede considerar para el material que están utilizando que el coeficiente de restitución es constante. Porque si el rango de temperaturas en el que varían el campo es importante, entonces también el coeficiente de restitución, que en realidad estaría muy determinante, sería algo muy determinante para la temperatura, tendría que variar también de manera importante. ¿Me podrías aclarar eso? Bien, no sé si entendí bien ahí la pregunta, por acá no escuché muy bien, pero creo que hablaba sobre el coeficiente de restitución. Pero la verdad no lo escuché muy bien, una disculpa. Sí, bueno, entonces vamos a concluir nuestra charla de hoy. Gracias, Cecilio. Agradecemos otra Sí. vez. Gracias. Bueno, nos reunimos a las 10 en punto. Gracias. Sí, Gracias. ¿Dónde la pones?